It is so awesome to have you here with us today. Es asombroso poder tenerlos con nosotros hoy. Puedes poner tu gorra si quieres, ¿eh? Aquí no te vamos a juzgar, mi amigo. I want to talk to you guys about a matter that everybody, or not everybody, but a lot of persons are asking about. Quiero hablarles de algo que muchos, no todos a lo mejor, pero algunos están preguntando. And that is the situation going on between Israel and Iran. Y es sobre la situación con Israel, entre Israel e Irán. You heard and you noticed this last week, Israel was attacked by Iran. Has escuchado a lo mejor que Israel ha sido atacado por Irán. There were many rockets launched to Israel. Hubo muchos cohetes que fueron lanzados sobre Israel. Over 300 of them. Más o menos 300 o más de 300. And only one or two hit the ground of Israel. Y solamente uno o dos pegaron en la tierra de Israel. Why? Because God is protecting his people. ¿Por qué? Porque Dios está protegiendo a su pueblo. But this is not a prophecy teaching today. Pero el estudio de hoy no es sobre profecía. But I want to talk to you about what's going on. Pero quiero hablarte un poco sobre qué es lo que está pasando. Israel is hit by Lebanon and Iran. Israel está siendo golpeado por el Líbano y por Irán. And in response, Friday night, Israel launched some rockets to Lebanon and also to Israel. Iran. En respuesta, el viernes en la noche, Israel lanzó cohetes a Líbano e Irán. Now, this is prophecy. Esto es parte de la profecía. Go read Isaiah chapter 17, not right now. No ahora, pero ve y lee Isaías 17. And he talks about the complete destruction of Damascus. Y habla de la destrucción total de Damasco. And that is the capital of Lebanon. Y esta es la capital de Líbano. So now Lebanon is in war with Israel. Otra vez, Líbano está en guerra con Israel. So I'm telling you this just for you to open up your eyes. Entonces te estoy diciendo esto para que abras tus ojos. In the other hand, Iran. Where is Iran? Del otro lado tenemos a Irán. ¿Quién es Irán? By our Iran attacking Israel is also a mega signal for us of prophecies that are fulfilled. El que Irán haya atacado a Israel también es una mega señal para nosotros de que las profecías se están cumpliendo. Again, I'm not going to talk about all the prophecy, but I want you to listen. Y una vez más, no voy a hablar de toda la profecía hoy, pero quiero que escuches esto. Go down and read Ezekiel chapter 37, 38, and 39, and you're going to find yourself some group of people called the Persians or Persia. Si tú vas a Ezequiel 37, 38 y 39, vas a encontrar ahí un grupo de gente llamados los persas. Allies of Magog, which actual is Russia. También aliados con Magog, que es actualmente Rusia. Iran is an ally right now of Russia. Y ahora mismo Irán es un aliado de Rusia. So, again, you can come to your conclusions, but listen to this. Así que una vez más, tú puedes tomar tus propias conclusiones, pero escucha esto. Maranatha. Maranatha. Jesus is coming soon. Jesús ya viene pronto. So if I don't tell you, if you don't go and dig in the Word of God, you're going to be like the virgins that were asleep and they didn't have extra oil. Si yo no te digo y no vas tú a indagar en la palabra de Dios, vas a ser como las vírgenes insensatas que no tenían aceite. So anyways, you've been warned. Keep your eyes on Israel and that word, see what happens. Pero bueno, esa es la advertencia de hoy. Mantén tus ojos en Israel y en lo que sea que esté pasando por allá. We want to lift up our brothers in Israel right now. So why don't we pray? Y queremos levantar a nuestros hermanos en Israel ahora mismo. Así que ¿por qué no oramos por ellos? Father, I pray for your land. I pray for that people in Israel, Lord. Padre, oramos por tu tierra y por estas personas, Señor, que están en Israel. They are your chosen people. Ellos son tu pueblo elegido. And by grace we are too. Y por gracia nosotros también lo somos. But Father, united in one spirit, I want to pray for the peace in Israel. Pero Padre, unidos en un mismo espíritu, quiero orar por la paz en Israel. I pray for every children there. Oro por cada niño allá. I pray for every young adult or every young people. Oro por cada adulto y por cada joven. And I pray that your mighty hand would protect that nation. Y oro que tu mano poderosa proteja la nación. And when these evil countries come and want to attack Israel, they would know
that the holy God is protecting them. Y cuando vengan sus enemigos a tratar de atacarla, que ellos sepan que Dios está con ellos And protegiéndola. Father Maranatha, Y Padre Maranata, please come soon. por favor, ven pronto. In your holy name we pray. En tu nombre santo oramos. Amen. Amén. Man, and the single people are saying, Pastor, hey, wait, I want to get married. Y los solteros a lo mejor dicen, pastor, espérate que todavía no venga Jesús, me quiero casar. I remember when the pastors used to say that, and he goes, oh, Jesus coming. I'm like, wait, I'm not married. I want to have a kid. Yo me acuerdo cuando era joven y los pastores decían esto de que Cristo viene y yo decía, espérate, yo quiero casarme, tener hijos. Now I'm married and I have a children, so now I can say, Jesus, you can come now. Ahora que estoy casado y tengo hijos puedo decir, Señor, ya ven pronto. Anyways, we continue on with our series in the book of 1 Corinthians. Entonces hoy continuamos con nuestra serie verso a verso en el libro de Corintios. And we have called our series Living a Genuine Faith. Y hemos llamado a nuestra serie Viviendo una fe genuina. And that is because every Christian should live a genuine faith. Y esto es porque cada cristiano debería estar viviendo una fe genuina. So today the Word of God is going to talk to us about losing or giving up our rights. And He's going to talk about my favorite topic, which is food. Y la palabra de Dios hoy nos va a hablar acerca de ceder o dejar atrás nuestros derechos y vamos a ver uno de mis temas favoritos que es la comida. So if you are like me, you don't like to quit or to give up your rights. Entonces, si tú eres como yo, a ti tampoco te va a gustar o no te gusta entregar o renunciar a tus derechos. And maybe you're like me and Pastor Manuel, you like to eat. Y tal vez eres como yo y como el pastor Tony, que te gusta comer. And you can see we love to eat, right? Puedes darte cuenta que nos gusta comer. Yes. So when we talk about food, then everybody pays attention to the Word of God, right? Y la verdad es que cuando hablamos de comida, todo el mundo pone atención a la palabra de Dios, ¿verdad? Food is something that everybody or most of everybody loves. La comida es algo que todos o la mayoría por lo menos amamos. And you can tell some love it more than others. Y tú puedes darte cuenta que algunos la aman más que otros. I'm guilty. Culpable, yo soy culpable de eso. There is a lot of bad things that could come your way. Hay muchas cosas malas que podrían venir a tu camino. And you can hold on and stay the course, and you can be strong in the middle of those bad things. Y tú puedes ser fuerte, mantenerte firme en medio de todas esas cosas malas. And you can give up your rights to many things. Y tú puedes ceder tus derechos a muchas cosas. But when they talk about food, you don't want to give up your food. Pero cuando te hablan de comida, tú no quieres dejar tu comida. You don't want to give up your right to eat. Tú no quieres dejar o ceder tu derecho a comer. And I noticed this because when I said there is a lot of food, and on any of our conference, when I said there's a lot of food, but people in our church, please have the other ones who are visiting eat first. I see your face. It's like, Y me doy cuenta de esto cada que hay una conferencia y les decimos, hay comida para todos, pero los servidores tienen que dejar que todos los demás coman primero y les veo las caras de, ay, we want to eat. queremos comer. Especially those that love to eat a lot. Especialmente aquellos que les encanta comer un montón. And speaking about food, that reminds me of a story of a pastor named Tony. Y hablando de comida, esto me recuerda la historia de un pastor llamado Tony. He has been advised by his doctor to lose 60 pounds or risk serious health consequences. Quien le recomendó su doctor que tenía que perder 30 kilos o si no iba a tener serias consecuencias. So this Pastor Tony, took this diet very seriously. Así que el pastor Tony tomó esta dieta muy en serio. Even changing his driving route to church building to avoid his favorite bakery. Incluso cambió su ruta de camino a la iglesia para no pasar por su pastelería favorita. So one morning, however, he arrived to a Bible study carrying a cake. Sin embargo, un día llegó a un estudio bíblico trayendo un pastel. The class rebuked him. ¿De quién? The class. La clase lo regañó. But the good pastor smiled like an angel. Pero el buen pastor sonrió como un ángel. This is a very special cake, he explained. Y explicó, este es un pastel muy especial. I accidentally drove by the bakery this morning, and there in the window were a host of good goodies.
Accidentalmente pasé por la pastelería esta y tenían ahí los pasteles, los mejores de los mejores. So I felt this was no accident. Así que sentí que esto no era un accidente So I prayed, y oré. Lord, if you want me to have one of those delicious cake, let me have a parking place directly in front of the bakery. Y oré, Señor, si es tu voluntad que compre uno de esos deliciosos pasteles, que me encuentre un lugar de estacionamiento justo ahí en la pastelería. And sure enough, Y seguro que pasó. the 8th time around the block, I found it. A la 8ª vez que estuve dando vueltas por toda la cuadra, encontré este estacionamiento ahí enfrente. If you're taking notes this morning, the title of our sermon is up in your screens. Si estás tomando notas esta mañana, el título de este sermón está ahí en la pantalla And it is Giving Up My Rights. y es renunciando a mis derechos. Giving up my rights. Renunciando a mis derechos. Look at that beautiful steak that he's giving up to it. My man, look Ese at that. hermoso pedazo de carne que está echando a la basura. I can imagine that thing on the grill. Me pude imaginar ese pedazo de carne en el asador. Giving up my rights today. I'm not eating meat today. Estoy renunciando a mis derechos, hoy no voy a comer carne. Anyways, we're going to focus on 1 Corinthians chapter 8. Y nos vamos a enfocar en 1 Corintios capítulo 8. 1 Corinthians chapter 8. 1 Corintios capítulo 8. And also in our study today, we're going to find 5 truths about why giving up our rights. Y en esto nos vamos a encontrar 5 verdades sobre por qué renunciar a nuestros derechos. 5 truths of why giving up our rights. 5 verdades sobre por qué renunciar a nuestros derechos. So let's begin reading chapter 8. Así que vamos a comenzar leyendo en el capítulo 8. Open up your Bibles, your tablet, your phone, whatever you have. Y abre tu Biblia o tu teléfono, tu tablet, lo que sea que tú tengas. And we're going to begin reading chapter 1 to 3. And again, I'm going to be reading out of the New Living Translation to make it easy on me. Y vamos a comenzar leyendo los versículos del 1 al 3. Y va a estar leyendo el pastor en inglés, la Nueva Traducción Viviente, porque es más sencilla de leer. Now, regarding your questions about food that has been offered to idols, yes, we know that we all have knowledge about this issue. But while knowledge makes us feel important, it is love that strengthens the church. Everyone who claims to know all the answers doesn't really know very much. But the person who loves God is the one whom God recognizes. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Would you please speak to our hearts today? Por favor, habla a nuestros corazones In hoy. your holy name we pray. En tu nombre Amén. oramos. Amén. We have to remember that the brothers in Corinthians were having a lot of problems with their Christian life because they were engaging with the world. Debemos de recordar que los hermanos que vivían en Corinto estaban teniendo problemas en su vida porque estaban relacionándose mucho con el mundo. Remember, this church was a church plant from Pastor Paul. Recuerda que esta iglesia era una plantación del apóstol Pablo. And of course, Paul felt committed to correct or to straighten up those things that these guys were doing bad. Y por supuesto que Pablo sentía el compromiso de corregir o de enderezar estas cosas que los hermanos estaban haciendo mal. So these brothers in the church have sent him a letter. Y los hermanos de la iglesia le enviaron una carta. And remember, now from verse 7 and all the way to the end, he's going to be answering those doubts and questions these brothers have. Y recuerda que del capítulo 7 y en adelante vamos a estar viendo las respuestas que Pablo está dando a esa carta. But today, Paul is going to talk about my favorite topic, which is food. Pero hoy, pues, el apóstol Pablo va a hablar de mi tema favorito, que es la comida. Do you like that? ¿Les gusta eso? I love those. Me encantan esos. Yeah. So Paul is going to talk about this. Y bueno, Pablo va a hablar de esto. It's very curious that the Bible focuses a lot on carne asada and tortas and
gorditas and things that the Mexican culture has. Es muy interesante que la Biblia se enfoque tanto en la carne asada, los tacos, gorditas y todo lo que tiene la comida mexicana. So I wonder if either the Mexicans have the roots of the Jews or the Jews are Mexicans. Entonces me pregunto si los judíos, si los mexicanos tenemos raíces judías o si los judíos son mexicanos. But they're brothers from another mother. They're Pero brothers. They're cool. son como hermanos de hijos de otra mamá, ¿no? Actually, De hecho, when I went to Israel, I saw a huge taquería mexicana in downtown Jerusalem. cuando fui a Jerusalén, el pastor fue a Jerusalén, vio una taquería mexicana ahí en el centro del meridito Jerusalén. So, you know, they love tacos too. Así que a ellos también les encantan los tacos. Anyways, let's Sigamos. talk about this delicious topic, okay? Hablemos pues de este tema tan delicioso. Let's read again verses 1 through 3. Leemos otra vez los versos del 1 al And only in Spanish now. Solo en español ahora. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. So Paul, on his answer to the questions of these believers there in Corinth, he responds on a topic that obviously was known by everyone. Entonces, hablando de la respuesta que Pablo le va a dar a los hermanos que estaban en Corinto, él dice que la respuesta es conocida por todos la saben. So Paul talks about the things that are sacrificed for the idols. Pablo va a hablar de lo que es sacrificado para los ídolos. And he says everybody knows about that topic. Y dice, pues todo el mundo sabemos sobre ese tema. So let's break this down. Entonces vamos a partir esto. So remember, Paul is talking first, he answered about marriage and about stay single last week. Recordemos pues que la semana pasada Pablo, bueno, no la semana pasada habló, pero la semana pasada lo vimos, habló sobre el matrimonio y sobre mantenerse soltero. And now he's answered the questions regarding things that are sacrificed to the idols. Y ahora va a contestar la pregunta sobre lo que está relacionado al sacrificio para los ídolos. So the meat that was sacrificed on the altars to pagan idols or gods. O sea, la carne que había sido sacrificada en el altar de ídolos paganos o para dioses que no eran Dios. So that meat was divided in 3 parts. Esto está pues dividido en 3 partes. La carne. La carne dividida en 3 partes. So one portion would go to the person that brings the sacrifice to the altar. Ok, la carne que sacrificaban ahí se divide en 3 partes. Una era para la persona que estaba a cargo del altar. Who brings? ¿Que lo traía? Who brings the La persona que traía la carne al altar. He would take that portion home. Esa persona llevaría una porción de la carne a su casa. Now the other part is for the priest. La segunda parte para el sacerdote. And the third part is for people that are burning the sacrifice. Y la tercera para las personas que estaban quemando el sacrificio. So sometimes the priest didn't want to take that meat to the house. Y a veces el sacerdote no quería llevarse esa carne a su casa. So what would he do with his share? Entonces, ¿qué hacía con su parte? He would sell it to the restaurant of the temple La vendía al restaurante del templo or to the meat market that the temple had. o al mercado de carne que tenía el templo. So the meat that was served and sold in the temple meat market, Entonces la carne que era vendida o servida en el templo y en el restaurante ahí del templo, generally was cheaper than other meat. usualmente era más barata que otra carne. And people would go and maybe bargain with the people selling that meat. Y la gente iba y tal vez ahí negociaba o regateaba con los que estaban vendiendo la carne. I told you they were Mexicans. Te dije que eran mexicanos, ¿no? They always wanted a better price. Estaban siempre buscando regatear. So they would go and grab the meat there because it was cheaper. Entonces iban y compraban la carne ahí porque era más barata. So the question here is, Pastor Paul, can we go to that market meat, buy that meat and eat it? Y la pregunta era, Pastor Pablo, ¿sí se puede
ir a ese mercado, comprar esa carne más barata y nosotros comérnosla? Or pastor, what happens if someone goes to the meat market, buys that meat, and invites me to his house for a barbecue? Can we eat it as Christians? ¿O qué pasa si alguien más fue a comprar esa carne al mercado y me invitó a su casa y yo la comí con él? ¿Podemos hacer eso como cristianos o no? Or pastor, we as Christians, can we go into the restaurant of the temple and have a nice steak? ¿O pastor, podemos ir al restaurante del templo ese y tener un buen corte de carne? They were real questions. Eran buenas preguntas. I mean, I would probably ask the same thing, why can't I eat it? A lo mejor yo también hubiera preguntado, o sea, ¿por qué no podría usted? It's just meat. Es solo carne. So Paul says, Paul, on his answer, he's not going to focus on the food. Entonces Pablo en su respuesta no se va a enfocar en la comida. He's not going to focus on the questions they have about eating that food. No se va a enfocar en la pregunta que tenían acerca de comer esa comida. But he's going to focus on two principles, main principles. Pero se va a enfocar en dos principios. He said, everybody knows knowledge. Everybody knows about that issue. Es el conocimiento, o sea, todo el mundo sabe lo que hay que hacer acerca de ese asunto. But then he brings up another subject or another topic or another issue that he's going to address, and that is love. Pero hay otro tema, otro asunto que va a mencionar y ese es el amor. So then now, what is the attitude that they need to take? Entonces, ¿cuál es la actitud que ellos deberían tomar? Well, as a Christian, we don't base our walk in knowledge. Bueno, como cristianos, nosotros no basamos o fundamentamos nuestro caminar en el conocimiento, But we base our walk in love, sino que basamos nuestro caminar en el amor, because knowledge is vain. porque el conocimiento es vano. Look what it says in verse 2. It says, anyone who claims to know all the answers doesn't really know very much. Fíjate lo que dice el verso 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. There was a philosopher named Socrates. I don't know what's the name in English. I'm sorry. Había un filósofo llamado Sócrates, no sabemos cómo se pronuncia, And he said this, y dijo esto: I only know that I don't know anything. solo sé que no sé nada. See, he's complying with what the Word of God says. Y de hecho está alineado con lo que dice la palabra de Dios. See, the Christian cannot base his walk on knowledge. Y los cristianos no podemos basar nuestro caminar en lo que sabemos, Because then he's lost and he doesn't know anything. porque entonces el cristiano va a estar perdido, no sabe nada. But Paul knew that the most important was not knowledge, but love. Pero Pablo sabía que lo más importante no es el conocimiento, sino el amor. How would it be good for them to know where the meat comes from if they don't focus on love? Who cares where the meat comes from? ¿Qué beneficio les daría saber de dónde viene la carne si no hay amor? O sea, ¿qué ganan? In verse 3, Paul says that, at the end of verse 1, Paul says this, and it is love that strengthens the church. Y al final, por ejemplo, del versículo 1 dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. And verse 3 says that for the love of God we are known. Y dice que si alguno ama es conocido por Dios. So he mentions twice love. Entonces menciona el amor dos veces. And now here Paul is preparing the scenario to answer this topic in the next verses to come. Y con esto Pablo está preparando el escenario para en los próximos versículos dar respuesta a esta pregunta. What is very interesting is that Paul doesn't get into these discussions on who's right and who's not right. Lo que es interesante es que Pablo no se enfrascó en esta discusión de quién tenía la razón y quién estaba equivocado, But he focused that the most important towards God is love. sino que se enfocó en lo que es más importante para Dios, y eso es el amor. And that should be the most important thing for a Christian. Y esta debe ser la cosa más importante para un cristiano. And here is where we find our truth number 1 about why giving up our Y rights. aquí es donde encontramos la verdad número 1 sobre por qué renunciar a nuestros derechos. Truth number 1, why do we need to give up to our rights? Because we love God. Número 1, ¿por qué debemos ceder ante nuestros derechos? Por amor a Dios. Truth number 1, for our love to God. Número 1, verdad número 1, por amor a Dios.
The reality of things is that you are going to give up your rights because you love God. La realidad de las cosas es que tú debes dar o ceder a tus derechos por amor a Dios. It doesn't matter if it makes sense to you or not. No importa si te hace sentido o tienes la razón o no. It doesn't matter how much you wish that for you, but you're going to give it up because you love God. No importa si tú deseas eso o no, pero de todas maneras lo vas a ceder por amor a Dios. When you sacrifice things in your life, Cuando tú sacrificas cosas en tu vida, when you give up your rights in your life for God because you love Him, you will be blessed. cuando renuncias a tus derechos porque amas a Dios, vas a ser bendecido. Because it's not about you. Porque no se trata de ti, It's not about how much you can get. no se trata de cuánto puedes conseguir, It's not about how much money you have in the bank. no se trata de cuánto dinero tengas en el banco. It's about how much you love God and you're willing to sacrifice for Him. Se trata de cuánto amas a Dios y cuán dispuesto estás a sacrificarte por amor. See, the Word of God tells us that we love Him because He loves us first. La palabra de Dios nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. He already gave it all for us at the cross. Él primero dio todo por nosotros en la cruz. He already made His sacrifice. Él ya hizo su sacrificio. So what are you going to sacrifice for Him? Así que, ¿qué vas a sacrificar tú para Él? Give it all. Dalo todo. Anything that the Lord requires, anything that God wants for you, just give it up. Lo que sea que Dios te pida, lo que sea que Él quiera que des, dalo todo. Let's continue on verses 4 to 6. Y vamos a seguir leyendo los versículos del 4 al 6. Only in Spanish. Solo en español. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. We have to remember that on the Greek culture, they had many gods, many beliefs, many idols. Hay que recordar que en la cultura griega tenían muchos dioses, muchas creencias, muchos ídolos. And there in Corinth, they had the biggest temple to a god named Aphrodite. Y ahí en Corinto Aphrodite. tenían uno de los templos más grandes a una diosa llamada Afrodita. They had a beautiful temple there, or above a hill, with 1,000 women that were prostitutes. Y tenían este templo ahí en una pequeña montaña donde había 1,000 prostitutas. So these Christians were in a culture where they had a lot of idols. Entonces estos cristianos vivían en una cultura que tenía muchos ídolos. But without being afraid, Pastor Paul is going to confront this. Pero sin miedo, Pablo confronta esto. And look what he says. He says, we know that an idol is nothing in this world. There is no other God but God. ¿Es el 5? No sé cuál es, porque no le puse. Pablo dice, sabemos que no hay ningún otro ídolo o no hay ningún otro Dios. Ya, el 6. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. So there is only one true and living God. Hay solamente un Dios vivo y verdadero. And Paul makes it very clear. Y Pablo lo deja muy claro. Idols are not gods that are competing with our Lord and Savior or our God. Los ídolos no tienen comparación, no pueden competir contra nuestro Señor y Salvador o contra Dios. They're called God, but they're not competing with your God. Les llaman dioses, pero no tienen nada que ver, no compiten contra nuestro Dios. In our culture, we're very similar to the Greek culture. Y en nuestra cultura somos muy parecidos a la cultura griega. We are surrounded by all kinds of idols. Estamos rodeados de todo tipo de ídolos. We call them saints, Los llamamos santos, but they're nothing compared to our God. pero no son nada comparados con nuestro Dios. They're not alive. They might have ears, but they don't hear. No están vivos, a lo mejor tienen oídos, pero no oyen. They might be from a rock or a wood. Our God is a real God. Tal vez están hechos de piedra, de madera, pero nuestro Dios es un Dios real.
I want you to know I'm not attacking anyone. That's just the way we live. That's the way our culture is. Y quiero que sepas que no estoy atacando a nadie, simplemente digo que esa es la cultura en la que vivimos. I'm not talking about our friends Catholic, okay? I'm not hitting them. No estoy hablando de nuestros amigos católicos, ¿no? I'm teaching God's word, and that's what God's word says. Estoy enseñando la palabra de Dios y es lo que la palabra de Dios dice. So Paul was facing the same culture that we have here. Entonces Pablo enfrentaba el mismo tipo de cultura que tenemos aquí. But now Paul is going to make emphasis on how our lives as a Christian should be before God. Pero ahora Pablo va a hacer un énfasis en cómo deben ser nuestras vidas delante de Dios como cristianos. Listen to what he says in verse 6. Escucha lo que dice en el verso 6. But for us there is one God the Father, by whom all things were created, and for whom we live. And there is one Lord, Jesus Christ, through whom all things were created, and through whom we live. Verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. So it says here that we as Christians, we live through them. Dice aquí que nosotros como cristianos vivimos a través de Él. Could you say the same thing about an idol? ¿Podrías decir lo mismo acerca de un ídolo? Could you say that an idol created the heavens and the earth? ¿Podrías decir que un ídolo creó los cielos y la tierra? Could you say that that idol is your Lord and Savior? ¿Podrías decir que un ídolo sea tu Señor y tu Salvador? No, No, there's no way. no hay ninguna manera. So the believers recognize the power of Christ, of God and His Son, Jesus Christ, and we praise Him and we honor Him. Entonces, como creyentes reconocemos el poder de Dios y de su Hijo Jesucristo y le alabamos y le exaltamos. We recognize who He is, Reconocemos quién es Él how powerful He is. y cuán poderoso es Él. And here's where we find our reason number 2 why to give up our rights. Y es aquí donde encontramos la razón número 2 por la cual cedemos nuestros derechos. Reason number 2, because of who He is. Número 2 de por qué renunciamos a nuestros derechos, por quién es Él. Reason number 2, who He is. Número 2 o verdad número 2, por quién es Él. My friends, you're going to give up your rights because you recognize who's asking you for your rights. Amigos, ustedes van a ceder o a renunciar a sus derechos a causa de quién es el que te está pidiendo que renuncies a tus derechos. You might fight your rights against your son, your husband, or anybody else, your pastor. Podrías pelear por tus derechos con tu esposo, con tus hijos, con tu pastor. But when God asks you for something, you're not going to fight for those rights. Pero cuando Dios te pida algo, tú no pelees tus derechos. You're going to give up your rights because you recognize who is asking you to give up those rights. Tú debes renunciar a tus derechos porque estás reconociendo quién fue quien te dio esos derechos. We don't need as Christians to question Him. Why, Lord? Why me? Como cristianos no debemos nosotros cuestionar a nuestro Señor. Dios, ¿por qué yo? You're not going to throw up a fit against God and say, Lord, I want my rights. No deberías hacer un berrinche y decirle, Dios, yo exijo mis derechos. Because who can compete against our Lord? Porque ¿quién se puede comparar o competir contra nuestro Dios? Because who He is, we give up our rights. Amen? A causa de quién es Él o por quién es Él, nosotros renunciamos a nuestros derechos. We do it not because it makes sense. No lo hacemos porque tenga sentido hacerlo. We do it not because we understand. No lo hacemos porque entendamos todo. We do it because God asks you to give up your rights. Lo hacemos porque Dios nos pide que renunciemos a nuestros And derechos. His plan is always better than your plans and your thoughts. Y su plan siempre es mejor que tus planes y tus pensamientos. Listen to what it says in Jeremiah chapter 29, verse 11. By the way, you should know this verse by heart. Fíjate lo que dice Jeremías 29:11, que por cierto deberías sabértelo de memoria. For I know the plans I have for you, says the Lord. There are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. So don't doubt about obeying God Entonces no dudes sobre obedecer a Dios and giving up your will
y renuncia a tu voluntad, giving up your rights. renuncia a tus derechos, Because God is always going to ask you things to do something better in your life. porque Dios siempre te va a pedir cosas que van a traer una mejora a tu vida. Amen? Amén. Let's continue on reading verses 7 and 8. Vamos a seguir leyendo los versículos 7 y 8. Spanish. En español, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Now, let's read it in our New Living Translation. In Spanish only. Leerlo en español, en la nueva traducción viviente. ¿Cuál? Ahí. Está. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perderemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. So Paul makes it clear here. Pablo deja algo muy claro aquí. He says there are some believers who still think that the idols are real and they eat that meat and consider that as a worship to that God. Él dice, hay algunos creyentes que todavía consideran a los dioses como reales y sienten que cuando comen esa carne sacrificada para los ídolos, entonces están adorando a ese ídolo. Paul is not talking about the non-believers. Pablo no está hablando de los no creyentes, He's talking about the Christians in Corinth. sino que está hablando de los cristianos que vivían en Corinto. That was a battle on their life. Ahí había una batalla en sus vidas. Believers, instead of being set apart or sanctify themselves, Los creyentes ahí, en lugar de apartarse o santificarse, they were still enrolled on the beliefs of the world and the culture. todavía estaban envueltos en las creencias y en la cultura en la que vivían. And they had a foot in the world and another foot in the Word of God, or as a Christian. Y tenían un pie en el mundo y otro pie en la cultura cristiana o en la iglesia. They still had idols in their house, even though they claimed to be Christians. Aunque decían que ya eran cristianos, todavía tenían ídolos en sus casas. And Paul says something that is very true. Y Pablo dice algo que es muy cierto. He says these are people that are weak in the faith and they do not know the gospel. Dice, estas personas son personas que son débiles en la fe, que no conocen el evangelio. So he warns them to be careful with those Christians that are weak on the faith. Y les advierte que deben ser cuidadosos con estos cristianos que son débiles. And then in verse 8 he says this, we don't lose anything if we eat, or we don't lose any, or we don't gain anything if you don't. Y dice, no perdemos nada si lo comemos, ni ganamos nada si no lo comemos. In other words, there is nothing that is going to be beneficial to you if you eat it or not. Entonces, en pocas palabras, es como decir, no va a haber ningún beneficio para ti si lo comes o no lo comes. But there are brothers who are weak in the faith. Pero hay hermanos que son débiles en la fe. And here we find the truth number 3, why should we give up to our rights? Y en esto encontramos la verdad número 3 sobre por qué renunciar a nuestros derechos. You have to give up your rights, whatever right it is, because there are Christians weak on their faith. Tú debes renunciar a tus derechos, sean los que sean, verdad número 3, porque hay cristianos débiles en la fe. Truth number 3, there are Christians weak in their faith. Verdad número 3, hay cristianos débiles en la fe. There is a lot of Christians who still need to grow and be strong in the power of the Word of God to be able to understand a few things. Hay cristianos que todavía necesitan crecer y tener más conocimiento de la palabra de Dios para entender algunas cosas. There are things that still affects that person. Hay cosas que todavía les afectan. That brought to my mind a story that I don't have here, but just popped into my mind. Y esto trae a mi mente una historia que no tenía aquí preparada, pero me acordé. Maybe about 4 or 5 years ago, Hace como 4 o 5 años I visited some lady from this church to his house. visité a una mujer que venía a la iglesia a su casa. A lady that had been coming to our church for over 2 years. Esta mujer tenía como 2 años viniendo a la iglesia.
And she was very faithful coming to the church all the time. Y era muy fiel en venir a la iglesia todo el tiempo. We helped this person many times in many different ways. Y le ayudamos varias veces de muchas formas diferentes. Pandemic hit and that person never came back to church. Llegó la pandemia y esta persona nunca regresó a la iglesia. But before that, I went and visited her home. Pero antes de la pandemia fui a visitarla en su casa. And I remember walking into this person's house. Y me acuerdo que cuando entré a la casa de esta mujer, She had a huge idol in the wall back over there tenía un ídolo enorme en la pared ahí atrás, with some candles below. con velas ahí abajo. And when she realized that the pastor was in her house, she was like, "Oh, I'm sorry, I forgot to take it down." Y cuando vio que el pastor había llegado a su casa fue como, ay, perdóneme pastor, es que se me olvidó quitarla porque iba a venir. It is a funny story. Es una historia graciosa. I said, "Don't worry about it. I know I didn't say this, but I understood. You're a new believer. You've been in church for 2 years. Y no le dije esto, pero le dije, no se preocupe. Y yo pensé, entiendo que es una cristiana nueva, está en nuestra iglesia apenas por 2 años. I never said anything about it. Yo nunca le dije nada sobre eso. But her conscience of the Holy Spirit convicted her. Pero su conciencia y el Espíritu Santo fue la que le dio convicción. See, that is exactly what needs to happen with a new believer. Eso es exactamente lo que tiene que pasar con un nuevo creyente. You can have a big idol in your house, I don't care. Tal vez tú tienes un gran ídolo en tu casa, no me importa. The Word of God is going to change you, La palabra de Dios es la que te va a cambiar, not the pastor, no el pastor, not what I said. no lo que yo te diga. If I tell you do this, do that, then you're trying to please me. Si yo te digo, haz esto, haz aquello y esto otro, vas a estar tratando de agradarme a mí. We don't need to please the church or the pastor. Pero no estamos aquí para agradar al pastor o a la iglesia. We're here to please our Lord and Jesus Christ through His Word. Estamos aquí para agradar a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. People tell me, "Oh, how about if people who comes from other churches, can I wear a pant, ladies?" Gente que viene de otras iglesias, por ejemplo, y preguntan las mujeres, ¿sí puedo traer pantalón? And I'm like, "Yeah, Yo, pues sí, you can." claro. Well, the other church I couldn't. Es que en la otra iglesia no se podía. Well, we're not going to judge you. Bueno, aquí no te vamos a juzgar. You know, who cares? As long as you're dressed, everything's good. ¿Y a quién le importa? Siempre y cuando vengas vestido está bien. So there is a lot of things that new believers need to grow on. Hay muchas cosas en las cuales los nuevos creyentes tienen que ir creciendo. But also, you need to understand this. Pero también tienes que entender esto. The new believers are the most Los nuevos creyentes son los más vulnerables. In Spanish, I can say it, vulnerable. There you go. And mature Christians, you have to make sure that you're not offending or stepping over any new believer's toes. Y los cristianos maduros deben asegurarse de que no están pisando los pies o pasándole por encima de estos nuevos cristianos y siendo impacientes con ellos. Because new believers will leave the church if you do something stupid towards them. Porque si tú como cristiano maduro haces algo tonto hacia estos nuevos cristianos, se van a alejar de la iglesia. And then you lost a brother. Y entonces tú perdiste un hermano. And you being mature, you're the cause why that person left the church. Y tú dices que siendo maduro te conviertes en la razón por la que otro dejó la iglesia. You're not going to lose anything if you give up your rights so that he's okay. Pero no vas a perder nada si renuncias a tus derechos para que el otro esté bien. Amen? Amén. Let's continue on and let's read verses 9 to 11. Vamos a seguir leyendo los versos 9 al 11. All in Spanish. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. So now Paul confronts the mature Christians. They were actually doing this practice of eating this meat
sacrifice to the idols. Ahora Pablo confronta a los cristianos que sí estaban realizando estas prácticas, es decir, que sí estaban comiendo lo sacrificado a los ídolos. And even though he said it doesn't matter if you eat it or not, Y aunque ya dijo que no importa si lo comes o no, it was having a negative impact on the new believers. el que lo comieran sí estaba teniendo un impacto negativo sobre los nuevos creyentes. So Paul warns them about making sure that their liberty is not affecting the new believers. Así que Pablo se asegura de decirles que a los cristianos maduros que su libertad no afecte a los nuevos creyentes. And then in verse 11, Paul says that these baby Christians could be lost and go back to the world because of your freedom. Y el versículo 11 dice que este cristiano que es un bebé podría irse al mundo a causa de la libertad del cristiano maduro. And this is where we find our truth number 4. Aquí es en donde encontramos la verdad número 4. The truth about why giving up our rights, number 4, is we don't want to be a stumbling block. La verdad número 4 de por qué renunciar a nuestros derechos es que no queremos ser piedra de tropiezo. Truth number 4, we don't want to be a stumbling block. No queremos ser piedra de tropiezo. Christians, many times we have to sacrifice a lot of our freedoms Cristianos, muchas veces tenemos que sacrificar muchas de nuestras libertades because we don't want to be a stumbling block for those new believers or immature Christians. que no queremos ser piedra de tropiezo para aquellos nuevos creyentes o cristianos inmaduros. There is a lot of reasons why we should not be a stumbling block for these believers. Y hay muchas razones por las cuales no debemos ser piedras de tropiezo para estos nuevos creyentes. What does it mean to be a stumbling block? ¿Qué significa ser una piedra de tropiezo? That's a great question, and thank you for asking that. Es una buena pregunta, qué bueno que preguntaste. Well, this is what it means. ¿Esto qué significa? Write this down because you're going to find it very interesting. Escríbelo porque vas a ver que esto es muy interesante. It's everything that deviates me from walking towards God. Es todo lo que me desvía de caminar hacia Dios. It's those things that make me lose my faith in God. Es todo aquello que hace que pierda mi fe en Dios. It's everything that makes me spiritually cold. Es todo lo que me retiene espiritualmente. And are those persons who will push me to do things that do not please God. Y son todas estas personas que me van a empujar a hacer algo que no le agrada a Dios. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. There is a lot of things there. A lot of things that we need to be careful of not being a stumbling block to anybody else. Hay muchas cosas en las que debemos ser cuidadosos para no ser piedra de tropiezo para otros. Look what Jesus said in Luke chapter 17 verse 1. Mira lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 17 versículo 1. One day Jesus said to his disciples, there will always be temptations to sin, but what sorrow awaits the person who does the tempting. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. So Christians that are a temptation or a stumbling block for other Christians will have great consequences. Entonces los cristianos que son piedra de tropiezo para otros cristianos van a sufrir serias consecuencias. There is a big issue everybody asks us about. Hay un asunto grande por el cual todo el mundo pregunta: Can I as a Christian drink or smoke? como cristiano, siendo cristiano, ¿puedo tomar o puedo fumar? And my answer is always the same. Y mi respuesta siempre es la misma: Give me the reason why you want to do it. dame la razón de por qué quieres hacerlo. Maybe for you it's not a problem. Tal vez para ti no sea un problema. Having a beer may not be a problem for you. Tal vez tomarte una cerveza no sea un problema para ti. But maybe for somebody else might be. Pero tal vez para alguien más sí lo sea. Someone that has problems with alcohol. Alguien que tiene o tenía problemas con el alcohol. Someone that was addicted to nicotine. Alguien que es adicto a la nicotina. And if they see you smoking or if they see you drinking, you might be a stumbling block for that person. Y que si ellos te ven tomando o te ven fumando, puedas llegar a ser tú una piedra de tropiezo para ellos. So then why would you do it? Entonces, ¿por qué es que lo harías? Imagine yourself, you see me with a 24-pack at one of the stores, grabbing it and walking away from it, walking towards my car with a 24-pack. Imagínate que tú estás débil en la fe y luego ves al pastor sacando de la tienda un paquete de ochitos y subiéndolos a su carro, ¿no? Do you believe that I will be a blessing to that person that saw me with a 24-pack?
¿Crees tú que yo sería una bendición para esa persona que me vio subiendo las cervezas? That person is going to say, well, the pastor drinks. Look at it. Esa persona podría decir, mira, pues el pastor está tomando, míralo. I had problems with alcohol, but with this, he's giving me permission now to drink. Yo tengo problemas con el alcohol, pero mira, él lo está haciendo, entonces eso me da permiso de hacerlo yo también. He doesn't know that I bought the 24 pack because I drink one beer a day. A lo mejor él no sabe que yo compré ese paquete de 24 cervezas porque yo me tomo una al día. So I bought 24 pack, that means 24 days. Y si compré un paquete de 24, pues es para 24 días. He thought that I was going to go home and have a party and get drunk. Pero él se imaginó que yo iba a ir a mi casa a tomármelas y tener una fiesta y emborracharme. Do you think that attitude from me is going to do any good to anyone? ¿Tú crees que esa actitud de parte mía tendría algún beneficio hacia alguien? No way. No, para nada. So then give up your right. Entonces renuncia a tu derecho. Give up. If you will be a stumbling block for anything, give it up. Si tú vas a ser una piedra de tropiezo para quien sea, mejor renuncia. Let's finish up reading verses 12 to 13. Vamos a concluir leyendo los versículos del 12 al 13. Only in español, por favor. Only in Spanish. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. So Paul says here, if you are a stumbling block, then you're now sinning before God. Entonces Pablo dice, si tú estás siendo de tropiezo con un hermano, estás pecando contra Dios. Because these believers were walking away from God because the mature believers were being a stumble block to them. Porque estos creyentes que son inmaduros van a alejarse de Dios a causa de un creyente maduro que fue piedra de tropiezo. And Paul said, if I have to give up that meat for the love to someone else, then let me do it. Y Pablo dice, si tengo que renunciar a esa carne por amor a otros, así sea. And then we find here our truth number 5. Y en esto encontramos la verdad número 5. Truth number 5, why we give up our rights for the love to others. Verdad número 5 sobre por qué renunciar a nuestros derechos por amor a otros. Truth number 5, for the love to others. Verdad número 5 por amor a otros. Christians, we have to quit our rights. We have to give up our rights for the love of other Christians. Cristianos debemos renunciar a nuestros derechos por amor a otros cristianos. If I have to give up my tacos, I will do that for you. Si tengo que renunciar a mis tacos, lo voy a hacer por amor a ti. Nah, I'm not going to give up my tacos. No, no se crean, no voy a renunciar a mis tacos. I give up anything else but not my tacos. Puedo dar todo lo demás, pero no los tacos. If tacos are a stumbling block for you, I'm sorry for you, my friend. Si los tacos van a ser una tropiezo para ti, lo siento por ti, amigo. You're in your own. Estás por tu cuenta. But yes, we can give up things in our life for love to others. Pero sí, podemos dar o renunciar a cosas en nuestra vida por amor a otros. So my beloved friends, if you have to give up anything to be able to reach that person, do it. Entonces, amados amigos, si tú tienes que renunciar a cualquier cosa para poder alcanzar a otra persona, hazlo. You will never sacrifice more than what Jesus sacrificed already for you. Nunca vas a poder sacrificar más de lo que Jesús ya ha sacrificado por ti. Amen? Amén. And this is our good news this morning about giving up my rights. Y estas son nuestras buenas noticias esta mañana acerca de renunciando a mis derechos. Before I let you go, I have a question for you that's going to pop up in your screens right now. Y antes de dejarlos ir, hay una pregunta que va a aparecer en tu pantalla. That question is, have you been born again? Esta pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Think about it. Have you been born again? Piénsalo, ¿has nacido de nuevo? What is to be born again? That's a good question. ¿Qué significa nacer de nuevo? Es una buena pregunta. To be born again means two things. Nacer de nuevo significa dos cosas. Number one, that you recognize that you're a sinner and you repent. Número uno, que tú reconoces que eres un pecador y te arrepientes. And number two, that you recognize Jesus as your Lord and Savior. Y número dos, que tú reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador. If you've done these two things, then you are what we call a believer, a new
born again. Si tú has hecho estas cosas, eres lo que llamamos un creyente o alguien que ha nacido de nuevo. And congratulations for that. Y felicidades por eso. But if you have not done that, then why do you need to be born again? Pero si tú no lo has hecho, ¿por qué es que necesitas nacer de nuevo? See, there was a guy named Nicodemus who was a Pharisee and was friends of Jesus. Había un hombre llamado Nicodemo que era amigo de Jesús y era fariseo. And he came looking for the rabbi, Jesus Christ, and wanted to have an answer for his questions. Y vino buscando a Jesús como rabí y él quería obtener respuesta a algunas de sus preguntas. And he asked the same question that you might have today. Y preguntó lo mismo, la misma pregunta que tal vez tú tienes hoy. And that question is, Lord, how can I make it to heaven? Y esa pregunta es como, Señor, ¿cómo puedo llegar al cielo? Jesus said this on John 3:3. He said, most assuredly I say to you, my friend, unless one, here it is born again, he cannot see the kingdom of God. La respuesta de Jesús está en Juan 3:3, que le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. See, if you're not born again, you're not going to make it to heaven. O sea, si no naces de nuevo, no vas a ir al cielo. There's no way you can make it to heaven because Jesus said so on his word. No hay forma de que puedas ir al cielo si no es así, porque fue lo que Jesús dijo en su palabra. So what's going to happen to you if you don't make it to heaven? What other alternative would you have? Entonces, ¿qué va a pasar contigo si no vas al cielo? ¿Qué otra alternativa te queda? Well, the word of God tells us about another place. Bueno, la palabra de Dios nos habla de otro lugar. And this is very bad news for you if you're not a believer. Y estas son malas, muy malas noticias para ti si no eres un The other creyente. place left for you is hell, Porque el otro lugar que queda para ti es el infierno. a lake of fire, Un lago de fuego, a place of torment. un lugar de tormento. That is sad. Y es muy triste. If you don't make it to heaven, then your only alternative is hell. Si no llegas o si no puedes entrar al cielo, tu única otra alternativa es el infierno. And that's what's going to happen to you if you're not a believer, if you don't believe or you're not born again Christian. Y eso es lo que va a pasar contigo si tú no eres un creyente, si no has nacido de nuevo y crees en Jesús. And I'm sorry for telling you this right straight up, Y perdóname por decirte esto tan directamente, but that's what the Word of God tells us. pero es lo que nos dice la palabra de Dios. But now, don't get sudden. There's good news for you. Pero no estés triste porque también hay buenas noticias. The good news for you is that Jesus loves you. La buena noticia es que Jesús te ama. The good news is that Jesus died for you in Calvary so you don't have to go to hell. La buena noticia es que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario para que no tengas que ir al infierno. The good news is that today you can be born again and walk and make your way up to heaven right now, today. La buena noticia es que hoy mismo tú puedes nacer de nuevo y poder asegurar tu entrada al cielo. And that is only by saying, Lord, I want to be born again. Y esto es solamente por creer y decir, Señor, yo quiero nacer de nuevo. I want to profess faith in Jesus as my Lord and Savior. De decir, yo quiero profesar mi fe en Jesús como mi Señor y Salvador. So I want to ask everyone here to please close your eyes. Entonces quiero pedirles a todos que cerremos nuestros ojos. Is there anyone here who would like to be born again? ¿Habrá alguien aquí que quiera nacer de nuevo? You never done it, but today you want to do it. Que nunca antes lo has hecho, pero hoy quieres hacerlo. Is there anyone? Please raise your hand. ¿Habrá alguien? Si hay alguien, por favor, levanta la mano. Anyone? ¿Hay alguien? Never done it. Today you want to do it. Que nunca lo has hecho antes, pero hoy quieres hacerlo. Christians, please be praying for those that might have a spiritual battle right now. Quienes son cristianos, por favor, oren por aquellos que tal vez están teniendo una lucha espiritual. Is there anyone here who would like to be born again for the very first time? Raise your hand. ¿Habrá alguien aquí que quiera nacer de nuevo por primera vez? Levanta la mano. Those that are watching online, thank you for watching too. Quienes nos ven en internet, gracias por vernos también. But we cannot see your hand. Nosotros no podemos ver tu mano, But there in your screens, you're going to see a number. Send us a message. We want to connect with you. pero ahí en tu pantalla va a aparecer un número. Por favor, envíanos un mensaje porque nos encantaría conectarnos contigo. We want to tell you what is to be born again and how to mature in your faith. Queremos explicarte lo que significa nacer de nuevo y ayudarte a crecer en tu fe.